Bien, para insertar tablas nos vamos a la opción o al menú Insertar. Seleccionamos la opción Tabla y automáticamente nos aparecerá una cuadrícula. Nosotros con el hecho de ir arrastrando el cursor hacia la derecha se irán generando columnas automáticamente y arrastrando hacia abajo se irán generando filas también automáticamente. Por default podemos hacer la tabla más grande, que es 20 por 20. Posterior a ello podemos hacerla más grande sin ningún inconveniente, ¿sale? No hay ningún problema. En este caso vamos a hacer una tabla más pequeña para ver el ejemplo y a partir de ella vamos a hacer algunas pruebas. Por ejemplo, yo ya hice esta tabla, pero ¿qué pasa si necesito insertar alguna otra columna en medio o alguna otra fila? No hay ningún problema. Por ejemplo, si yo estuviera ingresando aquí datos, por ejemplo, Pedro, y aquí, por ejemplo, Pedro 2, y aquí, por ejemplo, Pedro 3, y yo dijera, híjole, me faltó Pedro 1, entonces evidentemente yo aquí tendría que tener una columna más. ¿Qué hacemos para insertar? Simplemente seleccionamos, presionamos clic derecho y tenemos la opción de insertar columnas a la izquierda o a la derecha. En este caso, bueno, yo necesito una a la derecha. Presiono y automáticamente me apareció una columna más, ¿sale? Entonces ingreso el dato que me hizo falta y estaría la tabla completa. Lo mismo si fuera con respecto a una fila, ¿vale? Pedro 2, y entonces aquí, si yo quisiera insertar una fila intermedia, selecciono, clic derecho, y ahora selecciono insertar fila. Puedo hacerlo encima o puedo hacerlo debajo. En este caso, la necesito encima. Presiono y automáticamente me la genera. Es decir, no hay ningún problema si nos hacen falta filas o columnas, podemos irlas agregando automáticamente o a conveniencia, más bien. Ahora, voy a quitar el texto. Ahora, vamos con la parte de combinar celdas, que es muy importante. Si yo quisiera combinar celdas, por ejemplo, estas 6, las selecciono, presiono clic derecho con mi mouse y me voy a la opción que dice justamente combinar celdas. Al momento que yo presiono, automáticamente se ha generado una celda a partir de 6. ¿Sale, vale? Puedo hacer las combinaciones que sean necesarias las veces que yo quiera. Bien. En ese caso, bueno, modifiqué el ancho el alto de la celda. Clic derecho, combinar. Ahora, ¿qué pasaría si yo ya hice bastantes modificaciones a mi tabla y me doy cuenta que de las primeras modificaciones o combinaciones que hice están mal y tengo que corregir? No hay ningún problema. Cuando yo presiono clic derecho, tengo la opción que dice separar celdas. Entonces, en este momento que yo presione separar celdas, me volverá a dejar las celdas originales. ¿Sale? Entonces se dan cuenta que no hubo ningún problema. Vamos con la parte del formato en cuanto a los colores. Yo selecciono mi tabla y hay dos formas en las que puedo editar la parte de los colores o los bordes. Automáticamente cuando selecciono la tabla, me aparecen aquí unos iconos que no me aparecen todo el tiempo. Vamos a observar que voy a darle un clic fuera de la tabla y estos iconos van a desaparecer. ¿Okay? Bien, esa es una manera. La otra es seleccionando la tabla nuevamente, presionamos clic derecho y nos vamos a la opción propiedades de la tabla. En propiedades de la tabla puedo hacer también la modificación que yo crea necesaria en cuanto al color de los bordes, que son las líneas que separan a las celdas, en cuestión del grosor de esos bordes. Para que se vea un claro ejemplo, vamos a cambiarle el color, vamos a poner que sea morado el borde y que sea más grueso, vamos a poner un número 3, ¿sale? Ahora vamos a cambiar el color del fondo de la celda, vamos a poner, no sé, color cian. Ahora, la parte de la alineación vertical es muy importante. Esto quiere decir que el texto lo va a alinear con respecto
el alto de mi celda, ¿ok? Entonces, yo voy a decir que me alinee el texto a la mitad, en medio, ¿sale? ¿Vale? La alineación de la tabla, yo les recomiendo regularmente trabajarlas de manera centrada, ¿sale? ¿Vale? El alto y ancho de las columnas, ¿sale? O de las filas, regularmente los vamos trabajando de manera manual, arrastrando de los bordes, conforme vayamos necesitando, ¿sale? Entonces, por eso es que en este momento voy a dejar que se generen de manera automática esos valores. Aceptamos y en este momento la tabla ya ha sufrido el cambio. El borde está más grueso, ha sido ya de color morado y el fondo es el color cian. Vamos ahora a modificar utilizando los iconos que aparecen de manera automática. Si se dan cuenta, yo aquí tengo la posibilidad de cambiar, por ejemplo, también el fondo, el color del borde, el grosor del borde y tengo una opción más que no me aparecía en propiedades de la tabla, que es el acabado del borde. Está completamente pareja la línea, punteada o como con líneas. Entonces yo puedo seleccionar la que yo quiera y automáticamente me hace la modificación. Ahora, ¿qué tuvo que ver la parte de la alineación del texto con respecto a lo vertical? Veamos. Aquí no se aprecia en estas porque pues están pequeñas, no están muy altas. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, en esta que está combinada, cuando yo le doy un clic, el cursor lo coloca en el medio y entonces puedo comenzar a escribir en el medio. Lo mismo si yo hiciera otra combinación, cuando le doy un clic, el cursor lo coloca al medio o en el medio, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si yo también, además de en lo vertical querer estar a la mitad, quiero estar también con respecto a lo horizontal? Entonces ahí lo que ahora tenemos que utilizar son las propiedades de los párrafos, es decir, estas que hemos estado utilizando en el transcurso de estas semanas. En este caso, la alineación del texto por default está hacia la izquierda. Yo presiono centrar y en ese momento, ahora sí, ya tengo la alineación centrada tanto en lo vertical como en lo horizontal. Lo mismo, si yo quisiera cambiar también el tipo de letra, el tamaño o el aspecto, pues ya tendría que ser desde este espacio. ¿Bien? Bien. A grandes rasgos es lo que tenemos que saber en este momento de insertar tablas. ¿Bien? Ahora entonces, por favor, vamos a checar las actividades que tienen que hacer en Classroom. ¿Sale, vale? Ustedes tienen que hacer las tablas que yo ya les dejé en la imagen, pero en su documento de Google. Adelante, chicos. Ok. Bien, desde el celular es importante que ya tengamos instaladas las herramientas, ¿sale? Ya se los había comentado. Y bueno, yo voy a partir del hecho de acceder a Google Classroom a la actividad. En este caso también, recuerden que como los archivos ya están cargados, ustedes los van a poder ver presionando la opción que dice tu trabajo. Bien, esta flechita que tengo apuntando hacia arriba, ahí es en donde se encuentran los archivos. Tanto la imagen en donde están las actividades que tienen que hacer y el documento sobre el cual tienen que trabajar. Lo presionamos y si por alguna circunstancia no te permitiera editar el documento, no pasa nada. Crea uno nuevo desde cero, ¿sale? No hay ningún problema. Bien. Cuando abrimos el documento, lo que tenemos que hacer es presionar este icono para que nos permita ir o nos abra la herramienta de documentos. Les recuerdo, evidentemente hay que tenerla ya cargada o instalada más bien, ¿sale? Ahora, ya me abrió el entorno. Vamos a presionar el lapicito que aparece en la parte inferior derecha. Ahorita ustedes están viendo mi hoja negra porque, bueno, tengo una herramienta instalada que hace que todas mis herramientas tengan un entorno oscuro, ¿sale? Por default. No se preocupen, a ustedes les va a aparecer blanco, es lo más común. Ahora, entonces, vamos a ver cómo insertar una tabla. Vamos a presionar el icono que tenemos aquí de más para seleccionar la opción tabla.
¿Vale? Aquí en tabla, bueno, nosotros tenemos que seleccionar o más bien definir de cuántas filas y cuántas columnas va a ser la tabla. Vamos a hacer una pequeña para que se alcance a apreciar bien, de 2 por 2. Insertamos la tabla y ahí está, ya la tenemos. Ahora, cuando yo le doy un clic a cualquiera de las celdas, se me remarca y me ponen o me aparecen 2 puntitos. Esos puntitos me permiten hacer una selección de 2 o más celdas a conveniencia. Ahí voy a seleccionar solamente esas 2. Ahora, para combinarlas, en la parte inferior tenemos este icono que tiene 2 flechas encontradas entre sí. Presionamos y automáticamente hemos combinado las celdas. ¿Sale? ¿Vale? Si quisiéramos descombinarlas o separarlas, volvemos a presionar este icono. ¿Sale? Combino y separo. Ahora, para insertar o poner color, en este caso, en la parte inferior nos aparece una cubetita. ¿Sale? Aquí está el icono. Presionamos y seleccionamos. ¿Sale? Tenemos ahí una paleta de colores amplia. Ustedes seleccionan el que gusten. Y listo. En este caso ya tenemos relleno en la tabla. ¿Ok? Si quisiéramos modificar los bordes, en el icono del lado derecho, tenemos la posibilidad también de cambiar color al borde, así como el ancho del borde y también el tipo de línea. En este caso, bueno, vamos a hacerla a lo mejor punteada y listo. Si se dan cuenta, entonces ya mi tabla ha sufrido los cambios necesarios. Y eso sería todo en cuestión de las tablas desde el dispositivo móvil. Lo único que bastará será presionar esta palomita o icono de palomita para que se guarde el cambio. Recuerden que aquí sí es importante que presionemos esa palomita para que se guarde el cambio y entonces podemos regresar desde la parte superior izquierda a la actividad. Entonces, yo ya he terminado la actividad, bastará con que solamente presione el botón entregar y sería todo.